Al chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Vamos a entrar en el tema más cómico, trágico, musical, si así lo quiere usted ver. Y no hablo del tema de Colmenares, ese ya es bastante trágico y por ahí me preguntan que por qué no lo he llevado a la mañanera. Bueno, permítame decirle que es una nota que revelaron el día de ayer, es una investigación que salió el día de ayer lunes. Ayer justo yo le agradezco mucho a Nayeli Mesa que me la mandara porque es justamente la información que se publicó ayer. Yo no he ido a la mañanera, entonces pues, aguántenme las carnitas, primero déjenme ir que me dé la palabra y entonces ya me critican y me cuestionan por no hacer la pregunta o hacerla. Pero bueno, el asunto es que, mire usted, dama, damita, caballero, mi querida chilebanda bella, divina y preciosa, tenemos un asunto aquí bien pendiente con Felipe Calderón. Yo vuelvo a hacer la pregunta, y es más, estoy viendo mi computadora porque quiero ver si ya resurgió, si ya hizo algo, si ya emitió algún tipo de comentario, tweet al respecto. Vaya, la clásica. Lo niego calderónicamente. Esta es la clásica. Es más, no sé por qué no me puse la playera el día de hoy. Pero, es más, lo niego calderónicamente. Señor productor, échame también ahorita la imagen de lo niego calderónicamente porque este es el segmento de lo niego calderónicamente. Ya están en Telegram las gráficas para que no ande por ahí perdido. Ya están en Telegram las gráficas que nos pedían sobre las secuelas de COVID. Mire usted. Felipe Calderón, el expresidente que fue a España a decir que su administración había sido muy exitosa y que tenía mucho que presumir por los exámenes de control de confianza en la Policía Federal. Mi vida. Pues mire usted, aquí el mi vida de Felipe Calderón anda en problemas. Porque bueno, si de por sí ya era bastante cínico que Felipe Calderón llegara a España a decir que sus exámenes de control de confianza y que él bendita y maravilla, octava maravilla del mundo con la Policía Federal, teniendo al exsecretario de Seguridad Pública encarcelado en Estados Unidos en pleno proceso, todavía no es juicio, en pleno proceso de investigación y ya lleva más de un año, ya va para 2 años allá adentro, García Luna, por complicidad con el crimen organizado, ya era bastante cínico. Pues con la noticia de hoy resulta todavía más cínico, mucho más cínico, porque Iván Reyes Arzate, exmando de la Policía Federal, que se había entregado, aquí entra la disyuntiva, si se entregó o no se entregó. Bueno, no, él se entrega en 2017 a las autoridades en Estados Unidos, iba por una condena menor, prácticamente ya estaba terminando y entonces lo sacan de Chicago, en donde estaba cumpliendo, donde se había entregado y estaba cumpliendo esta condena, y que se lo agarran y se lo llevan a Nueva York por los delitos bajo los cuales en este momento él ya buscará declararse culpable, cuando en un inicio su estrategia, y es algo que hemos conocido a raíz del sistema en Estados Unidos, que los periodistas, los reporteros pueden perfectamente escuchar las audiencias o estar presentes dentro de las audiencias o dentro de los juicios, dependiendo cuál sea el proceso, pues ahí es justamente como se ha ido revelando que la estrategia de Pero bueno, como esta madre siempre nos está sacando, ya saben, aquí tenemos plan B. Como le decía, en este caso particular, aquí lo que vaya, sale Reyes Arzato, lo sacan, estaba por cumplir la condena en Chicago, y entonces se lo llevan a Nueva York, y su estrategia era declararse inocente, o sea, no tenía intención de hablar, en realidad. Nunca vimos como la intención de Reyes Arzate de que fuera a declarar en contra de García Luna o que fuera a decir algo, vaya, no existía bajo esta premisa. Y el día de hoy, la noticia más interesante es que, pues, Reyes Arzate, la defensa de Reyes Arzate ya está hablando de que se declarará culpable por justamente trabajar para el crimen organizado. Ya no estamos hablando de las comunicaciones que estuvieron ahí interceptando, en donde se veía una comunicación de Reyes Arzate con el crimen organizado. No estamos viendo una simple colaboración, no estamos viendo un simple
vaya, que los apoyara y les abriera la puertecita y que le dieran una lanita. No, estamos hablando que Reyes Arzate prácticamente operaba para el crimen organizado. Entonces, con todo esto, pues sí tengo que decirlo, me resulta muy curioso ver que Felipe Calderón no está, y eso se lo digo con toda claridad, no está hablando, no está diciendo nada, nada, absolutamente nada sobre Reyes Arzate. Nada, miren, miren. Habla del osito Bimbo, retuitea a todo mundo. Hay gente Margarita Zavala, de la cual por supuesto vamos a hablar. Sergio Iracheta, Pascal Beltrán del Río, con el tema de Celeste Batel. ¿No? Ahí está con el tema de Celeste Batel, pues sí, retuiteando a Pascal Beltrán del Río, otra vez a la señora esposa, a Margarita Zavala, a Mario Di Constanzo, con el tema de la reforma eléctrica. Bueno, ya saben que Noroña se trae de encargo a Margarita Zavala, entonces justo a eso iba el primer tweet que retuitea, pero pues prácticamente Felipe Calderón no ha andado así, en la mudación. En la mudación anda el expresidente Felipe Calderón. Absolutamente nada. Ahora, perfectamente creo que a esas alturas podemos decir que Margarita Zavala es la cortina de humo de Felipe Calderón. Porque se dan cuenta, pues es Margarita Zavala, con todo el conflicto de intereses, que está hablando de la reforma eléctrica, que ese es otro boleto, que se está aventando puro retweet y puro retweet. El asunto con este señor es que a mí me resulta bastante, me da tirria, porque déjeme buscar incluso ese video en donde Calderón está hablando de lo bonito que dejó la Secretaría de Seguridad, ¿no? Cuando justamente está presumiendo en España con sus, no deje usted, políticos con los que comparte ideología, socios comerciales, porque déjenme le recuerdo que justamente comparten intereses en exactamente las mismas empresas eléctricas, no en otra, no, en las mismas empresas eléctricas, Calderón y España, los de este partido que ha albergado a Aznar, por ejemplo, son justamente los mismos intereses eléctricos que cuando dejaron de ser presidentes, los casualmente contrataron en sus consejos de administración como asesores, como si el conflicto de interés no existiera. Entonces, no hablamos solamente de un personaje político mexicano compartiendo ideas con un partido en España similar, ¿no? Hablamos de una sociedad perfectamente consumada, sociedad comercial consumada con intereses económicos perfectamente claros de por medio, no hay empache. Entonces, esto se lo pongo sobre la mesa porque el colmo del cinismo en todo esto es justamente, y me encanta, porque aquí hablan de machismo, y bueno, ¿quién está utilizando a la esposa? ¿Quién está utilizando a la esposa para cortina de humo? Sí, él. Así que no me venga a hablar de machismo porque se achú. El tema con Felipe es que el único tuit que emitió el día de hoy fue por el pésame a el ingeniero Cárdenas por el fallecimiento de su esposa, la señora Celeste Batel. Nada más. O sea, están muy buenos los personajes políticos para emitir ese tipo de comunicados políticamente esperados, pero están muy poco presentes para hablar justamente de lo que se les requiere. Y no es suficiente con lo que Felipe Calderón dijo en las entrevistas que le hacía Adela Micha o que le hacía Ciro Gómez Leiva sobre su libro Decisiones Difíciles, que por cierto le piratea a Hillary Clinton. No, cero. Estamos hablando de un presidente, de un expresidente, Dios nos libre, que vaya, se me baja la boca chicharrón, de un expresidente que, vaya, que tiene que presumir. No está hablando de lo que realmente pasó en su administración, pero eso sí, está haciendo política. ¿Bajo qué premisa hace política Felipe Calderón? Yo por eso pregunto, ¿en dónde está Felipe Calderón? El que sale a declarar, el valiente Felipe Calderón, el que combatió al crimen organizado. ¿Onta? Porque yo no veo claro dónde está. Y es que aquí luego sale uno que otro defensor de Felipe Calderón diciendo justamente es que él tuvo los pantalones de combatir al crimen organizado. Disculpe, ¿qué? Porque eso de que
dos personajes de la Secretaría de Seguridad, uno de la Policía Federal y otro secretario de Seguridad, estaban coludidos con el crimen organizado y yo, presidente de la República, nunca me enteré, que se lo crea su abuelita, porque nadie se la compra. No es casualidad. Que cometas error en una contratación puede pasar, pero que a lo largo de 6 años no te enteres que esa persona que es clave para tu estrategia de seguridad tan valiente y que tanto presumes está coludido con el narco, no es una casualidad, no es una omisión, se le llama complicidad aquí y en China. No es ningún tipo de, ay, es que se me chispoteó, yo no supe, no me dijeron, no me avisaron. No, 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 no. Al señor se le avisó. Quien nos quiere vender la idea de que como era un puesto muy competido, pues había una guerra sucia y entonces él no confió en las declaraciones porque guerra sucia, es otro boleto que tampoco se la compramos, porque es tu obligación como gobernante, como, vaya, aunque hayas llegado por fraude, es tu obligación hacer una revisión exhaustiva de los personajes que vas a contratar o que vas a poner en tu gabinete, porque sabes mínimo qué balas vas a tener que parar con el pecho. Si ya decidiste contratarlos y sabes que tienen un pasado oscuro tipo el presidente Andrés Manuel López Obrador con Manuel Bartlett, sabes perfectamente bien qué balas vas a tener que afrontar, porque es tu chamba investigarlos. Pero es completamente absurdo estar bajo esta premisa de que si la estrategia más importante de Calderón fue la de seguridad y la de combate frontal al crimen organizado, entonces eso yo no tuviera ni la más mínima idea de que su secretario de seguridad trabajaba con el crimen organizado, y a eso súmele que no era el único, sino que había una serie de personajes cercanos a García Luna en distintos cargos, que si en la entonces Procuraduría, que si en la Policía Federal, que si en la AFI, que si en donde usted quiera, que si en el CISEN, que si en, vaya, prácticamente toda dependencia, que eran justamente su bandita criminal que servía al cártel de Sinaloa. Y entonces tenemos, y aquí déjeme decírselo, si nos ponemos a pensar en quién creemos más, pues la neta es que creo más en las declaraciones de los criminales que en Felipe Calderón, que todo lo ha negado calderónicamente y que de a momento siguen saliendo cosas que el señor dice es que yo no sabía y no tiene absolutamente nada, pero nada que presumir. Eso es algo que yo sí le quería dejar claro, porque pareciera que Felipe Calderón como que se desaparece oportunamente, ¿no? Le ha dado mucho por la desaparición oportuna, la desaparición causal, y es un señor que, pues, sí, uno lo tiene que decir una y mil veces, le debe muchas a México. Pero ahí no va el tema. Mientras yo sigo cuestionándome, pues, si alguien sabe si Felipe Calderón emite algún comentario sobre Reyes Arzate, avíseme. Déjenme también decirle una que esta sí es medio chistosona, pero ni tanto. Y tiene que ver justo con las imágenes de Reyes Arzate. Mire usted. ¿Sí ya lo tienes? Ah, bueno. Vamos a escuchar a Felipe Calderón presumiendo su estrategia de seguridad en España. Vaya chulada. Una belleza. Tan efectiva. Exámenes de control de confianza, 10 de 10. Y luego, papá, y García Luna, y Reyes Arzate, los reprobaron, sacaron el acordeón. Escuche esto. Estamos en la trampa, porque aquí lo que se busca es provocar y dividir. Y les digo también en España, no caer en la trampa de quienes siembran tormentas y cosechan tempestades. No caigamos en la trampa de dividir a los mexicanos, que es lo que hemos sufrido en estos años, con varios propósitos. Uno, tender una cortina de humo de los gravísimos problemas que ahora tenemos, la criminalidad entre ellos, el nulo crecimiento económico en 3 años, el terrible problema de la complicidad y la corrupción con los criminales. Pero se ha hecho. Como manejo del COVID, por ejemplo, que ha mandado a la tumba a más de 600,000 mexicanos. Esos problemas se cubren con estas cortinas de humo. Y el otro problema también es la vil estrategia política de dividir
y manipular las emociones manipulables de la gente. Yo no caigo en la tentación de la polarización. No. Entiendo ese juego y llamo a no caer en la polarización y en la división. Si México ha sufrido alguna vez incluso la pérdida de la mitad de su territorio, es cuando los mexicanos estuvimos divididos. Pero si achú, o sea, anyway, el asunto con Felipe Calderón es que yo sigo diciendo, where is it? Y el examen de control de confianza, muy bien, muchas gracias. Aquí el tema, y ahí va justamente esta parte que el productor nos buscó sobre cómo Felipe Calderón anda muy presumido últimamente. Mira. Y ese proceso iba claramente marcado por una caída brutal en vilo de las instituciones de seguridad y justicia y una creciente exponencial de la fuerza criminal en México. Ese fue el panorama que teníamos, pero no era lo único. ¿Qué fue lo que hicimos? Una estrategia que cambiaba las cosas. Primero, 3 ejes. Combate frontal al crimen organizado. Haciendo estos cuates. Y parece que es obvio que tiene que combatirse a los criminales, pero en México aún el día de hoy se debate si se les debe combatir o no. Y nuestra política fue: a los criminales se les combate, porque quien gobierna tiene la orden, tiene el mandato de hacer valer la ley, defender a los ciudadanos y combatir a los criminales. A ver, y así pausa. lo hicimos, decididamente. Hoy la política, por ejemplo... Espérame. Yo nada más lo recuerdo, Felipe Calderón, de todos los paseos que hizo, solo hay 13 sentenciados y por delitos menores, ninguno por un delito mayor en realidad. Así que no nos venga a decir combate frontal al crimen organizado cuando de más de 200 paseos que hizo de criminales que había detenido, solo hay 13 sentenciados. ¿Y los demás? ¿Muertos o falsos? Las dos. Aquí no hay opción. Literal, las dos. O fabricados o muertos. Pero bueno. Y yo vuelvo a la pregunta. ¿Con qué cara viene a decir combate frontal al crimen organizado cuando alguien pásele un diccionario y avísele a Felipe Calderón que combate directo no es lo mismo a hacerlos tus compadres? No es, no, o sea, no. Es el opuesto, es la antítesis, ¿no? Uno no combate directo al crimen organizado y te sientas con ellos a negociar y entonces los cuidas y los haces tus compadres y solamente te vas contra los enemigos del cártel de Sinaloa. Eso no es combate directo al crimen organizado. Entiéndase como complicidad, por favor, entiéndase de esa manera. Ahora sí, púchale play, señor productor, para continuar, porque me encanta cuando habla de los exámenes de control de confianza. Es fascinante de verdad. Mira, y téngame paciencia. La ley, defender a los ciudadanos y combatir a los criminales. Y así lo córtale de hicimos. nuevo. Defender a los ciudadanos y combatir a los criminales. Pero si achú de nuevo, ¿dónde quedó el armados hasta los dientes, hijo de la refregada? Perdón, porque uno sí se enchila, y más yo me enchilo mucho. ¿Cómo cuidas a los ciudadanos cuando literalmente le ordenas a los militares cumplir con una cuota? Dígase así, porque había que presumir resultados. Y entonces tu presumir resultados se convirtió en matar gente inocente. Y entonces tu presumir resultados se convirtió en esta frase en su libro, que es bien triste, de se perderán vidas humanas, pero habrá valido la pena. Valió la pena. Neta, valió la pena. Se habrán perdido vidas humanas, pero valdrá la pena. ¿Valdrá la pena para quién? Ve y dile eso, Felipe Calderón, a las familias a las que dejaste sin hijos, sin padres, sin hermanos, sin madres, solamente porque no tenían nada que ver con el crimen organizado, pero por una estrategia sin pies ni cabeza y coludido con el crimen. Ve y dile a esas personas: valió la pena. Sí, se murió tu hijo, pero valió la pena. ¿Valió la pena para quién? Porque lo único que hizo fue una estrategia de Medusa, donde cortaba la cabeza de una y crecían dos completamente sin control. Y luego teníamos policías y militares convirtiéndose en criminales, desertando y volviéndose militares.
Y luego teníamos Estados Unidos dándonos armas a justamente los criminales. Y luego teníamos autodefensas que se convertían en grupos criminales. Entonces, ¿de qué habla Felipe Calderón? Yo siempre lo cuestiono y digo, ¿de qué habla cuando los resultados de su fracaso fueron evidentes? En el propio PAN lo reconocen, no hay manera ni siquiera de que en el PAN digan que no es cierto. Damián Cepeda, quizás el único panista con 3 centímetros de materia gris, reconoce que la estrategia de Felipe Calderón fue un fracaso. No hay mucho que hacer. La estrategia de Felipe Calderón fue un fracaso, porque sí, hubo complicidad con el crimen organizado. Ahora sí, échala de nuevo, producer, quiero llegar al tema de los exámenes de control de confianza. Decididamente. Hoy la política, por ejemplo, de seguridad es contraria y la política se titula desde la campaña presidente abrazos, no balazos. Y en la medida que cunden los abrazos a los capos y a sus familiares y se liberan delincuentes, México está cayendo en las garras de la delincuencia que tanto trabajo nos costó liberar. ¿Liberar de dónde? Le repito, nada tiene que ver, o sea, Felipe Calderón confunde mucho estos, liberar no es sentarte con ellos a negociar, y no porque no lo hayas hecho tú directamente, quizás quiere decir que tu secretario de seguridad no lo haga que salgas limpio e impoluto. Pero bueno, como le decía, el asunto tiene su lado chusco, porque pues sale lo de Reyes Arzate, y ya para mí, de hecho, es una vieja confiable. Porque pues, siempre me andan confundiendo a Reyes Arzate. Siempre. Esta es la vieja confiable. No es de hoy, no es de ayer, es la tradicional. Siempre están confundiendo a Reyes Arzate con una persona en particular. Y usted tiene que estar bien claro, porque esto es algo que han hecho todos los medios de comunicación. Todos han caído en este error. Este que usted está viendo en pantalla es al que han hecho pasar por Iván Reyes Arzate en todos los medios de comunicación. Es más, hagamos el ejercicio. Iván Reyes Arzate. Le ponemos aquí, le vamos a dar en imágenes. Vea usted cuántas imágenes hay y vea de quiénes son. Siempre andan poniendo esta imagen, ¿no? El economista. Ex policía mexicano Iván Reyes Arzate se declara culpable de narcotráfico ante el Tribunal de Estados Unidos. El de la foto no es Reyes Arzate. Y no, pero yo hablo del periódico El Economista, es el que lo puso. Luego, Central FM, de los ya saben quién, los Ferris. Iván Reyes Arzate, exmando de la Policía Federal, se declara culpable de narcotráfico en Estados Unidos. Y ponen la misma foto, nada más que ellos le bloquean los ojos. Nada más déjeme le digo, él no es Iván Reyes Arzate. México AS hace un collage y pone a García Luna en collage, porque esta foto pues, es Photoshop. Otra vez ponen al que no es Reyes Arzate y luego ponen una foto borrosa de Reyes Arzate, porque este sí es Reyes Arzate. Bueno, le seguimos. La UDG, excomandante de la Policía de México, se declara culpable en Estados Unidos por tráfico de droga. No, el que está en la foto no es Reyes Arzate. Impacto Latino, the same thing. El Big Data, lo mismo. La Opinión, el mismo error. El Heraldo de México, el mismo error. Subrayado MX, el mismo error. Telemundo Dallas. Telemundo Dallas. ¿No? Ahí nada más se lo voy dejando ahí como el quien vive. El blog del narco. Ya ni por qué era socio, compa. El blog del narco. 24 horas. Bueno. Y así nos podemos ir. Río 12. Este error también lo cometió Adela Micha, lo cometió Ana Paula Ordorica,
Este error lo ha cometido N cantidad de personas, haciendo pasar a una persona que no es por Reyes Arzate. Porque el de la foto, el que han hecho pasar cada que sale el tema de Reyes Arzate, hasta Epigmenio Ibarra puso la foto, es a Manelich Castilla Carabiota. O sea, el que usted ha visto en las fotos que le enseñé prácticamente en todos los medios de comunicación es Manelich Castilla, no es Iván Reyes Arzate. Para que no se vaya con la finta, esto lo han cometido prácticamente todos los medios. ¿Por qué? Porque no hay muchas fotos de Iván Reyes Arzate. ¿Y por qué no hay muchas fotos? Bueno, recordará usted que Manelich, pues justamente Policía Federal, y Reyes Arzate estaba dentro de la Policía Federal. Entonces, como tienen un cierto parecido en complexión y en el tipo de rostro, pues uno dice, ah, sí, claro es, pero no, porque Reyes Arzate no era tan mediático. El asunto es que Manelich Castilla ya nos hizo un favor, le hizo un paro a todos los medios de comunicación, porque es real, esta no es la primera vez que niega y que pide que cambien las fotos. Dice Manelich Castilla, he aclarado muchas veces, uso erróneo de mi imagen al referirse a un ex policía procesado en Estados Unidos por vínculos criminales. En apoyo a los medios, porque prácticamente aquí les está diciendo porque no saben hacer su chamba, anexo imagen de Iván Reyes Arzate. Exijo cese la irresponsable afectación a mi persona, la de mi familia, y se ejerza periodismo serio. Ahí nomás les encargo, por piedad de Dios, que no caigan. Yo no sé si esto es miren, muchos aquí me dicen en los comentarios que es una campaña perfectamente orquestada. No, este es un error que comete por la flojera. O sea, aquí lo que impera, aquí lo que impera es literal no encontré la foto. ¿Quién la puso? Milenio. Ah, a huevo, le voy a copiar. Y ese es un problema que tienen los medios. Si ven que la fotografía la tiene un medio importante, un medio nacional, entonces la toman como válida. Así que aquí aplica la que dicen todas las mamás. Si tu amiguito dice que te avientes por el puente, te vas y te avientas, para los medios sí. La respuesta es sí. O sea, si aquí Milenio y Reforma y El País van y se avientan del puente con el Borras, con la foto de Manelich diciendo que es Iván Reyes Arzate, todos los demás van a decir, ah, claro, es. Todos van y se avientan. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Porque, uno, efectivamente existen muy pocas fotos de Iván Reyes Arzate. En redes sociales o en Google no hay muchas imágenes de Iván Reyes Arzate. Las que hay son de gráficas, de cómo lo han vinculado con quiénes y demás. Es incluso una imagen, se la voy a poner de cuando está él cargando un arma. Y no hay muchas imágenes de Iván Reyes Arzate, no las hay. Pero cuando uno quiere hacer periodismo serio y tiene recursos, como muchos de los medios que les acabo de mencionar, pues no te cuesta nada ir a buscar en el archivo una fotito del expediente de Iván Reyes Arzate. No te cuesta, o sea, cuando no tienes la limitación del recurso ni de los contactos, no te cuesta trabajo ir a buscar la foto de Iván Reyes Arzate. No te cuesta. A nosotros que no tenemos los recursos y que, pues que nos cuesta un poquito de trabajo, a eso quiero llegar. Lamentablemente, sí han estado jugando con la imagen de una persona completamente equivocada. Y aquí, por ejemplo, les digo, o sea, el Semanario Z lo ha hecho. Son muchas personas las que han utilizado la imagen de Manelich Castilla y esa ha sido prácticamente una constante que se ha hecho. Manelich se ha cansado, creo que, de pedir que dejen de utilizar su fotografía confundiéndolo con Iván Reyes Arzate. Manelich sí es muy mediático. Ahí sí hay que andar. Manelich sí es muy mediático, como pueden ver. Publica opiniones en el Heraldo, sí tiene muchas fotos, no era un personaje que estuviera solamente detrás del escritorio, él daba conferencias, se le veía mucho en la administración de Peña Nieto, pues él prácticamente Policía Federal, pues él fue el comisionado, no era como que se escondiera, a diferencia de Reyes Arzate. Entonces, para que usted no lo confunda, aquí vale mucho la pena que sí tenga ubicado quién es Iván Reyes Arzate y pues es este personaje que está usted viendo en pantalla. Este es el personaje
que se declarara culpable o se ha declarado, se declarará, eso es lo que ha dicho su defensa, culpable por efectivamente vínculos con el crimen organizado, por literalmente haber trabajado para el crimen organizado, siendo uno de los mandos importantes en la Policía Federal, pero en la administración de Felipe Calderón, junto con Genaro García Luna como secretario de Seguridad. Entonces, entiéndase así, el que este personaje se declare culpable le cambia por completo la jugada a un Felipe Calderón que ha querido, él sí ha querido hacer una campaña con el caso de García Luna, diciendo que pues en Estados Unidos han retrasado mucho el juicio y que si tienen tantas pruebas y tantas pruebas, pues porque de tantas hojas que tienen, no han empezado ya el juicio. A Calderón se le olvida que el que ha retrasado el inicio de este juicio es el propio García Luna y su defensa, que si por el COVID, que si por el idioma, que si porque son muchas páginas, que si porque no las entiende, que porque no se las dieron, que porque no las he terminado de leer, y han sido N cantidad de veces que la propia defensa de García Luna y sí también los fiscales han pedido aplazamientos a las audiencias. Ya estamos por la última audiencia, de hecho, si no estoy mal, ya vamos por la última audiencia previa al juicio de García Luna, y es la que están aplace y aplace y aplace y aplace. Entonces, vamos a ver justamente qué es lo que va a decir Reyes Arzate, porque le va a cambiar entonces mucho a García Luna la defensa y por ende al que siempre dice que nunca sabe absolutamente nada. Sí quería dejar claro, ¿no? El tema de Reyes Arzate, ¿no? Para que no lo anden confundiendo con Manelis Castellanos. La próxima audiencia, si es que no la vuelven a aplazar, es la próxima semana, 27 de octubre, de García Luna. Tiempos claves, y fíjense cómo política es tiempo, pero también en los juicios es tiempo. Reyes Arzate estaría declarando culpable pues, antes de la audiencia de García Luna, la última antes del juicio, según lo que tenemos entendido. Y después de esta última audiencia, entonces ya iniciaría el juicio y ahí sí veríamos un desfile de criminales, como por ejemplo la Barbie, dando santo y seña, pero no solo de García Luna, sino del mando superior, el que en España presumía una estrategia de seguridad, hombre, brutal, brutal.